Buen día, mi nombre es Mariana Jordi y junto con mis compañeros Cantalini, Ciarcia, de Bastos, Rondón y Mercado vamos a hablar sobre la teoría de los costos de producción. Cabe destacar que el análisis de la teoría de los precios requiere el uso de gráficas y para ello es imprescindible su familiarización para poder evitar en gran medida los obstáculos que pudieran incidir en buen manejo de las curvas de costos y así poder facilitar en gran medida el análisis de la teoría del precio. La teoría de la producción y los costos. Esta teoría de la producción analiza la forma en la que el productor, dado el estado del arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma económicamente eficiente. Toda sociedad tiene que organizarse de algún modo el proceso productivo para resolver adecuadamente los problemas económicos fundamentales, pero independientemente de la organización que se adopte, hay ciertos principios económicos universales que rigen el proceso productivo. La producción de bienes y servicios puede estar en manos del Estado, como en el sistema comunista, o en manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. Pero en ambos casos, la actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o principios generales que tienen que tomar en consideración el empresario si desea lograr el uso más eficaz de los recursos económicos a su disposición. Es decir, lograr la máxima producción con el máximo de economía, bajo cualquier tipo de organización socioeconómica. Los principios que regulan la actividad económica son principios de la escasez, ley de los rendimientos decrecientes y el principio de eficacia económica. El principio de la escasez. El concepto de escasez es aplicable a aquellas cosas que son útiles. El economista considera útiles a todas aquellas cosas que tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas y también abarca dos dimensiones. De un lado, la cantidad de cosas útiles a nuestra disposición y que llamaremos recursos o medios, y del otro lado, las necesidades que estas cosas están dispuestas a satisfacer. Es decir, el concepto escasez se refiere a una determinada relación entre los medios, recursos económicos, y los fines, las necesidades. Dados los medios a nuestra disposición y los fines a conseguirse, habrá un problema de escasez y por ende un problema económico cuando se reúnan las siguientes condiciones. Una de ellas es que los medios o recursos económicos son de diferentes usos y aplicaciones. Podemos usar como ejemplo el carbón de piedra puede utilizarse para diferentes fines como es la transportación, calefacción y otras actividades industriales. El segundo sería que los fines son múltiples y de importancia variada para el hombre. La diversidad de ellos con diferentes grados de importancia plantea inmediatamente el problema de decidir cuál fin logra primero. Y finalmente, dado los medios, la consecución de ciertos fines implica siempre la renuncia de otros. Por ejemplo, que un determinado recurso el hombre pueda conseguir tres fines distintos, digamos fin A, B y C. Y como se expresó anteriormente, estos fines son de importancia variada para el hombre, es decir, el grado de satisfacción obtenido varía con cada fin. Supongamos que podemos medir cuantitativamente estos grados de satisfacción de manera que podamos ordenarlos de acuerdo con su importancia. Vamos a suponer, además de que los grados de satisfacción son A, B y C, estos van a equivaler a 50, 40 y 30, respectivamente. Ahora bien, de conformidad con el supuesto C, no podemos conseguir todos estos fines con los recursos a nuestra disposición, viéndonos por lo tanto obligados a renunciar a algunos de estos. Y es que aquí se presenta el problema de qué fin seleccionar. Debido a los supuestos expresados, aquí existe la obligación de introducir otro supuesto básico de la ciencia económica, la cual es la racionalidad del hombre.
La ciencia económica presupone que el hombre actúa racionalmente al hacer sus decisiones y que tratará en todo momento de llevar al máximo su satisfacción material, bajo las condiciones establecidas y de conformidad con el supuesto de racionalidad. El hombre tratará de alcanzar el fin A, que le provee el grado más alto de satisfacción, luego el B y finalmente la C. Y la diversidad de fines con ciertos grados de importancia y la escasez de los recursos es lo que obliga al hombre a considerar racionalmente las posibles alternativas con miras a lograr, de acuerdo con el principio de racionalidad, la máxima satisfacción con miras a lograr la máxima satisfacción con los recursos disponibles. Ley de los rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes, o también llamada ley de proporciones variables, describe lo que son las limitaciones al crecimiento de la producción cuando, bajo determinadas técnicas de producción, aplicamos cantidades variables de un factor o una cantidad fija de los demás factores de la producción. Lo que es el principio de los rendimientos decrecientes puede expresarse en los siguientes términos. Como primer término, podemos decir que, dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción le vamos añadiendo lo que es unidades adicionales del factor variable, la producción total tendrá a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase, a un ritmo más lento después hasta llegar a un punto de máxima producción, y entonces de ahí en adelante lo que es la producción tenderá a reducirse. Entonces podemos decir que, en primer término, la ley de rendimientos decrecientes presupone una técnica de lo que es producción constante. Y podemos decir también que, en segundo término, la ley de los rendimientos decrecientes presupone que se mantengan fijas las unidades de ciertos factores de producción, y que además solo varíen las unidades utilizadas de uno de los factores. Ahora bien, para simplificar lo que es la exposición de la ley de los rendimientos decrecientes, como que necesitamos saber ciertas definiciones, de las cuales podemos empezar por lo que es el producto total. Esta se refiere al número de unidades producidas de un artículo con una combinación determinada de los factores productivos. Y también tenemos la definición de lo que es el producto marginal. Esta se refiere a lo que es el incremento del producto total a cada nivel de producción, como consecuencia de utilizar una unidad adicional del factor variable. Se expresa de la siguiente forma. Tenemos que la PM es igual a dpt sobre dx, donde PM va a representar el producto marginal, dpt el incremento del producto total, y lo que nos queda, que es dx, será el incremento de las unidades del factor variable. Ahora bien, el incremento en producto total, que sería dpt, es la diferencia entre los dos niveles de producción bajo consideración, y puede además expresarse de esta forma, que sería dpt es igual a pt1 menos pt0, en donde pt1 significa el nuevo producto total y pt0 sería el producto total inicial. Ahora bien, lo que es el producto promedio. Vamos a definir lo que es el producto promedio. Este se refiere al producto de una unidad promedio del factor variable. El producto promedio se va a obtener dividiendo lo que es el producto total entre el número de unidades de factor variable que se emplearon para obtener ese nivel de producción. Entonces, el concepto de producto promedio se refiere no a la producción de lo que es una unidad en particular del factor variable, sino como tal a una unidad promedio. Y los procesos de producción requieren usualmente una gran variedad de insumos, los cuales no van a ser o no son simplemente trabajo, capital, materias primas, sino que generalmente se requieren bastantes tipos
que cualitativamente van a ser diferentes cada uno de ellos para lo que es la producción. Ahora bien, clasificación de los insumos en fijos y variables. Cuando hablamos de un insumo fijo, estamos definiéndolo como una cantidad que no se puede cambiar de inmediato cuando las condiciones del mercado lo indican. Cuando las condiciones del mercado indiquen que tal cambio puede ser conveniente. En cambio, cuando hablamos de un insumo variable, es aquel cuya cantidad se puede variar casi al instante cuando se desee variar el nivel de producción. En esta categoría podemos encontrar lo que es muchas clases de trabajo, de las materias primas, de los bienes intermedios, que pueden ser variados. Agne Cantalini, principio de eficacia económica. Un empresario tratará siempre de combinar los factores de producción en aquella forma que le permita producir con el máximo de eficacia económica. La combinación más eficaz de los factores de producción será siempre aquella que le permita producir al más bajo costo posible por unidad. Existen lo que son dos situaciones bajo las cuales el empresario tiene que necesariamente desenvolverse teniendo en mente el concepto de lo que es eficacia económica, que acá en la diapositiva podemos ver los siguientes casos. 1. Cuando el empresario varía uno de los factores de producción para lograr lo que es el nivel de producción que más le convenga. Y el otro, el número 2, es cuando estando obligado a un monto fijo en la producción, varía lo que son todos los factores para así lograr ese determinado nivel de producción. Entonces podemos decir, en el primer caso, el nivel de producción de máxima eficacia se conoce como el nivel de producción óptima. Y en lo que es el segundo caso, la combinación más eficaz de los factores se conoce como lo es la combinación de costo mínimo. Entonces, siguiendo con el tema, podemos dar algunos conceptos como lo son los siguientes. Nivel óptimo de producción. Un empresario ha logrado el nivel óptimo de producción cuando combina los factores de producción en tal forma que el costo de producir una unidad del producto resulta ser el más bajo posible. Y ahora, combinación de costo mínimo. Otra situación que puede enfrentar un empresario es aquella en la que solo está interesado en producir una cantidad fija del producto y él va a desear conocer cuál es la combinación más eficaz que puede lograr con los factores de producción a lo que es su disposición. Aquella combinación que permita la producción de una determinada cantidad de lo que es el producto al más bajo costo posible será nuestra combinación más eficaz. Cuando un empresario combina lo que son los factores de producción en varias proporciones para lograr un nivel de producción fijo, esto se confrontará con el problema de la sustitución de los factores. Es decir, por cada unidad del factor X que emplee el empresario, este tendrá que abandonar el empleo de algunas unidades de lo que es el factor Y o para utilizar unidades adicionales del factor X. La unidad de un factor que nos vemos obligados a abandonar para emplear unidades adicionales del otro es lo que se conoce como el costo marginal de sustitución de los factores. Por ejemplo, si para poder emplear una unidad adicional del factor X nos vemos obligados a abandonar el empleo de 100 unidades del factor Y, el costo marginal de sustitución de los factores es 100:1, el cual expresa el número de unidades de un factor que damos a cambio de una unidad de lo que es el otro factor. Ahora, costo total. El costo total es muy simple, es igual al costo de las unidades empleadas del factor X más el costo de las unidades de lo que es el factor Y. Ahora, tasa de rendimiento y combinación óptima. En lo que es este concepto también daremos un ejemplo. La tasa de rendimiento de los factores se refiere al número de unidades del producto que va a poder lograrse por cada dólar que se invierta en un factor. La tasa de rendimiento se computa dividiendo lo que es el producto marginal del factor a un nivel determinado de producción entre lo que es el precio por unidad del factor. Esta relación puede expresarse en lo que es la siguiente fórmula, que será: tasa de rendimiento es igual al producto marginal sobre el precio por unidad del factor, que acá en la diapositiva podemos verlo. Por ejemplo, si al emplear una unidad del factor X, cuyo precio suponemos es de $4, obtenemos un producto marginal de 20 unidades del producto.
La tasa de productividad de este factor es de 5 unidades por cada dólar invertido. Entonces, tenemos tasa de rendimiento X es igual a producto marginal, que son 20, sobre el precio por unidad del factor, que serían 4. Todo esto sería igual a 5. Si a ese mismo nivel de producción el producto marginal de una unidad del factor Y es de 12 unidades y el precio por unidad del factor es de $2, la tasa de rendimiento de dicho factor sería de 6 unidades. La tasa de rendimiento de los factores de producción es un factor importante en la determinación de cómo sería disponer de los recursos económicos de una forma más eficaz, puesto que en todo momento trataremos de lograr lo que será la máxima productividad con lo que será el más bajo costo posible, y esto se logra cuando invertimos cada dólar en aquel factor que provea el máximo rendimiento. Nivel de producción y capacidad productiva. La capacidad productiva se refiere al potencial máximo de producción de una empresa cuando ésta utiliza las técnicas de producción más avanzadas y utiliza al máximo su espacio físico y equipo. El concepto nivel de producción se refiere a la magnitud de la producción cuando ésta ha sido reducida a menos de su máxima capacidad productiva. Dentro de los límites de la capacidad productiva, una empresa puede variar el nivel de producción para ajustarse a las condiciones del mercado. Podrá limitar su producción utilizando menos espacio físico, reduciendo el tiempo de operaciones, el número de unidades de trabajo, entre otros, con la finalidad de ajustarse a las condiciones del mercado. Los costos de producción. Se analizan las decisiones fundamentales que tiene que hacer una empresa bajo condiciones de competencia perfecta para lograr el objetivo de producir con la máxima eficacia económica posible, para así lograr el nivel de producción de máxima eficacia económica y máxima ganancia. Hay que tomar en consideración que la ganancia total de una empresa depende en gran parte de la relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. El precio de venta de un producto determinará los ingresos de la empresa. Por lo tanto, los costos e ingresos resultan ser dos elementos fundamentales para decidir el nivel de producción de máxima ganancia. Por otra parte, la organización de una empresa para lograr producir tiene necesariamente que incurrir en una serie de gastos, directa o indirectamente, relacionados con el proceso productivo, en cuanto a la movilización de los factores de producción, la tierra, capital y el trabajo, la planta, el equipo de producción, la materia prima y los empleados de todos los tipos, asalariados y ejecutivos. Estos componen los elementos fundamentales del costo de producción de una empresa. De esta manera, el nivel de producción de máxima eficacia económica, que es en una última instancia el fin que persigue todo empresario exitoso, dependerá del uso de los factores de producción dentro de los límites de capacidad productiva de la empresa. Los componentes del costo. El costo de producción de una empresa puede subdividirse en los siguientes elementos: alquileres, salarios y jornales, la depreciación de los bienes de capital como la maquinaria y los equipos, el costo de la materia prima, los intereses sobre el capital de operaciones, los seguros, contribuciones y otros gastos misceláneos. Los diferentes tipos de costos pueden agruparse en dos categorías: los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que necesariamente tienen que incurrir la empresa al iniciar sus operaciones. Estos se definen como costos porque en el plazo corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Como un ejemplo de estos costos fijos se identifican los salarios de ejecutivos, los alquileres, los intereses, las primas de seguro, la depreciación de la maquinaria y el equipo, al igual que las contribuciones sobre la propiedad. El costo fijo total se mantendrá constante a los diferentes niveles de producción mientras la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad productiva inicial. La empresa comienza las operaciones con una capacidad productiva que esta vendrá determinada por la planta, el equipo, la maquinaria inicial y el factor gerencial. Estos son los elementos esenciales de los costos fijos al comienzo de las operaciones. Hay que tener en claro que los costos fijos pueden llegar a aumentar, obviamente, si la empresa decide de igual forma aumentar su capacidad productiva, cosa que normalmente se logra a largo plazo. Por esta razón, el concepto de costo fijo
debe entenderse en términos de aquellos costos que se mantienen constantes dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Los costos variables, por otra parte, son aquellos que varían al variar el volumen de la producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los elementos quizás más importantes del costo variable. La decisión de aumentar el nivel de producción significa el uso de más materia prima, más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la producción. Los costos variables son, en pocas palabras, aquellos que varían al variar la producción. Otros refinamientos. El vocabulario económico maneja 4 conceptos de costo, derivados del concepto costo total. Estos conceptos son el costo promedio total, el costo variable promedio, el costo fijo promedio y el costo marginal. Cada uno de estos conceptos presentan una relación económica muy importante para el análisis del problema de la determinación del nivel de producción de máxima ventaja económica para la empresa. Costo marginal. El costo marginal permite al empresario observar los cambios ocurridos en el costo total de producción al emplear unidades adicionales de los factores variables de producción. El costo marginal es, por tanto, una medida del costo adicional incurrido como consecuencia de un aumento en el volumen de la producción. El costo marginal se define como el costo adicional incurrido como consecuencia de producir una unidad adicional del producto. Si al aumentar el volumen de una producción en una unidad, el costo total aumenta. El aumento absoluto en el costo total se toma como resultado del aumento absoluto en la producción. De ahí que aritméticamente el costo marginal es el resultado de dividir el cambio absoluto en costo total entre el cambio absoluto en producción. Esta relación aritmética puede expresarse en los siguientes términos. Lo que sería el costo marginal es igual a D en fórmula por CT, que daría el costo de producción total. El costo promedio total. El costo promedio total le indica al empresario el costo de producir una unidad del producto para cada nivel de producción, obteniendo la combinación más eficaz de los factores de producción. Se obtiene matemáticamente dividiendo el costo total entre el número de unidades producidas a cada nivel de producción y se expresa de la siguiente forma. Aritméticamente lo vamos a colocar como CPT es igual a CT, que el costo promedio total va a ser igual al costo total, dividido entre el PT, que es el promedio total. Luego tenemos lo que es el costo fijo promedio. El costo fijo promedio indica el costo fijo por unidad. Esto se va a reducir a medida que aumentamos la producción. Al distribuir un valor fijo entre un número mayor de unidades producidas, el costo fijo por unidad tiene que ser reducido. Tenemos el costo variable promedio. El costo variable promedio indica que el punto más bajo de la curva del productor alcanza el nivel de producción máxima eficacia productiva de los factores y variables, y cuando éste asciende señala la reducción de la eficacia productiva que tiene lugar a aumentar en la producción mediante el empleo de unidades adicionales de los factores variables, mientras se mantiene fija la capacidad productiva de la empresa. Tenemos una representación gráfica de los costos que va a ser, y esto lo vamos a explicar a través de lo que es el costo total en el corto plazo. El análisis del costo total en corto plazo depende de las proposiciones, las cuales serían las condiciones físicas de la producción y los precios unitarios de los insumos, los cuales determinan el costo de producción correspondiente a cada nivel de producción posible. El costo total se puede dividir en dos componentes, uno que es el costo fijo y el otro que es el costo variable. Para mayor apreciación de la gráfica, vamos a presentar un breve ejemplo que es práctico y muy consecutivo al derivar las gráficas correspondientes. Si suponemos que un empresario tenga una planta fija que se puede utilizar para producir un bien dado y cuyo costo sea $100, por lo tanto el costo fijo será $100 y su magnitud permanece constante.
Independientemente del nivel de producción, esto se refleja en la columna llamada costo fijo total del siguiente cuadro, donde solo aparece la cifra $100. También se representa por la línea horizontal llamada CFT, que es el costo fijo total de la gráfica. Tanto el cuadro como la gráfica subrayan el hecho de que el costo fijo es realmente constante. A esto se le va a agregar el costo variable total, y lo cual nos va a dar el costo fijo total. Es decir, si un producto, el costo fijo a corto plazo es de 100, que es lo que cuesta su producción, le sumamos el costo variable total, que sería en el primer caso 16. Buenas, mi nombre es Ramón de Bastos y les voy a hablar sobre la relación entre el rendimiento y el costo a largo plazo. En cuanto a la expansión del nivel de producción, se debe de tomar en cuenta el costo medio a largo plazo y el costo marginal a largo plazo, ya que son diferentes en el siguiente sentido. El costo medio de largo plazo indica el costo unitario mínimo de generar cualquier nivel de producción. La curva de costo marginal de largo plazo indica la cantidad mínima de incremento en el costo total cuando aumenta la producción y la cantidad máxima en que disminuye dicho costo al reducir la producción. Ahora, partiendo de una situación muy sencilla, supongamos que la tecnología es tal que las plantas de una cierta industria solo pueden ser de 3 tamaños diferentes, o sea que el equipo de capital fijo que corresponde a la planta solo existe en 3 tamaños, el cual es pequeño, mediano y grande. Ahora, para entender mejor esta parte, lo mejor sería ubicarse en la imagen de la gráfica que puede encontrar en nuestro informe. Ahora, continúo. La planta más pequeña origina la costa de curvo medio a corto plazo que llamamos CMC1 en la gráfica. La de tamaño medio tiene un costo medio de corto plazo o igual a CMC2 y la más grande tiene un costo medio dado por CMC3. En el largo plazo, el empresario tiene que escoger entre las 3 alternativas de inversión representadas por las 3 curvas de costo medio de corto plazo. Si espera que su producción de máximo beneficio sea OX1, escogerá la planta más pequeña. Si espera que sea OX2, escogerá la planta de tamaño mediano y así sucesivamente. Se tomarán tales decisiones porque el empresario selecciona la planta capaz de producir la producción esperada al más bajo costo unitario posible. Si espera producir OX1 u OX2, su decisión será un poco más difícil. En estos 2 puntos, 2 plantas incurren en el mismo costo medio. Ahora, un empresario puede seleccionar la planta más pequeña porque requiere una inversión menor o bien la más grande para hacer frente a una posible expansión de la demanda. En estos 2 ejemplos, la decisión del empresario se basará en consideraciones diferentes de la de costo mínimo de la de producción. En todos los demás casos, su decisión la determina el costo unitario. Ahora, supongamos que espera producir OX1 y que en consecuencia construye la planta representada por CMC1. Si luego encontrara conveniente producir OX2 unidades, lo podría hacer con su planta a un costo unitario de OC1. En el corto plazo es todo lo que puede hacer, pues no tiene alternativa, pero puede planear hacia lo futuro. Cuando su planta se acabe, la puede reemplazar por otra nueva de tamaño mediano, porque la producción OX2 se puede generar a un costo medio de OC2, que es sustancialmente menor que el de la planta pequeña. En el corto plazo, el empresario debe operar con CMC1, CMC2 o CMC3, pero en el largo plazo puede planear la construcción de una planta cuyo tamaño asegure el menor costo medio de la cantidad que espere producir. De esta manera, en términos de planeación, se considera la curva llena como su curva de costo medio de largo plazo, porque la misma indicaría el costo medio mínimo de cualquier producción posible. A esta curva se le suele llamar frecuentemente la curva envolvente. Conclusión. Para lograr el objetivo de producir con la máxima eficacia económica posible, y para lograr el nivel de producción de máxima eficacia económica y máxima ganancia, hay que tomar en consideración que la ganancia total de una empresa depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado.
Para lograr el nivel de máxima eficiencia se dependerá del uso de los factores de producción dentro de los límites de la capacidad productiva de la empresa. Ahora, el vocabulario económico maneja 4 conceptos de costo. Estos conceptos son el costo promedio total, que sería CPT, el costo variable promedio, que sería CVP, el costo fijo, que sería CFP, y el costo marginal, que sería CMG. Cada uno de estos conceptos presenta una relación económica muy importante para el análisis del problema de la determinación del nivel de producción de máxima ventaja económica para el empresario. Ahora, el análisis de costo total en el corto plazo depende de 2 proposiciones, las cuales vendrían siendo las condiciones físicas de la producción y los precios unitarios de los insumos, los cuales van a determinar los costos de producción correspondientes a cada nivel de producción posible. Ahora, en cuanto al largo plazo, el análisis introduce 2 consideraciones importantes. Una de ellas es la que tiene que ver con la capacidad productiva de las empresas que componen la industria. La segunda es la que tiene que ver con la capacidad productiva de todas las industrias y de sus consecuencias económicas para las empresas individuales. La empresa puede lograr costos de producción más bajos y ponerse en igualdad de condiciones con las demás. ¿Cómo lo hace? Introduciendo técnicas de producción más eficaces, así como ampliando su capacidad productiva hasta lograr el tamaño de máximo rendimiento. Si todas las empresas tienen suficiente tiempo para producir los cambios que son necesarios para aumentar en capacidad productiva y eficacia, llegará el momento en que todas alcancen condiciones de costos muy similares. Gracias por su atención.